Soy Francisco Belmonte, el preparador de CTM Performance, y voy a explicaros las diferencias que hay entre una programación ya construida, una programación base que ya está hecha con unos caballos, y una programación a medida. Entonces, lo más importante en este caso es hacer un estudio lo que es al vehículo y a las condiciones en las que está ese motor funcionando. Entonces, sí que es cierto que hay ciertas tolerancias con la electrónica en las que para un motor que tiene las mismas características, el mismo caballaje, la misma inyección, hasta incluso, oye, pues la misma caja, quiero decir, la misma carrocería, pues ese motor para el chico o la persona que es más joven y lleve otro tipo de conducción que para la persona que tiene una conducción un poco más tranquila, la unidad de control, en este caso, aquí tengo una C16 de Peugeot, en el que este tipo de unidad, por ejemplo, perfectamente la monta un 2000 HDI. Esto lleva un procesador, un MP55. Este tipo de procesadores, con este tipo de generaciones de centralitas, pues son centralitas que en esta época, desde el año 2004, 2003 hasta el 2010, 2011, son centralitas que ya aprendían y hacen una gestión de datos en cuanto a cómo son las características de la conducción de una persona a las características de la conducción de otra persona. Entonces quiere decir que el procesador genera unos datos que tiene con unos mapas ya construidos, pero en base a las solicitudes de carga, la presión atmosférica en la que se encuentra, si estamos haciendo una carga girando o estamos haciendo una aceleración con una marcha larga, dependiendo de los mapas en los que está construido y dependiendo del trabajo de cada persona, pues la unidad va a gestionar de una manera o de otra. Entonces, lo que quiero explicaros en este caso es cómo, haciendo una programación a medida, los efectos son no solo más notables, sino en el sentido de que sabemos y tenemos la certeza de que el motor va a funcionar de una manera óptima. Entonces, para cada vehículo, una programación a medida de ese vehículo. Saber qué caudal de aire está entrando, con qué temperatura, en qué presión atmosférica nos encontramos, puesto que el turbo trabaja también, tiene mapas de trabajo en base a la presión atmosférica. Si hacemos un incremento de una presión de turbo y nos encontramos a unos 1000, 1020 milibares de presión sobre el nivel del mar, si subimos una cuesta y nos vamos a una montaña donde la presión y el oxígeno que hay en esa altitud es mucho más baja, para generar la potencia estimada, la unidad de control gestionará de manera un poco más agresiva, metiendo más sobrepresión a la cámara de combustión, puesto que es mucho más difícil comprimir un oxígeno que no existe. Entonces, alimentando más la presión de turbo, conseguimos ese par que teníamos a otra presión atmosférica que era a nivel del mar. Entonces, mucho cuidado a la manera de construir un mapa para lo que estamos intentando es no forzar esa mecánica, al contrario, llevar un mapa progresivo de turbo, cuando si tenemos en un cuadro de revoluciones, en este cuadro tenemos, en estos valores tenemos RPM, y en estos valores tenemos carga, tenemos load. Si conforme va evolucionando de revoluciones el valor del turbo viene dando a estas revoluciones, si aquí tenemos 0 revoluciones y aquí tenemos esas 2000 vueltas, sabemos que a partir de 2000 vueltas normalmente están construidos los mapas de manera de que la presión aumenta de una manera dijéramos, brusca, porque desde 0 a 2000 revoluciones no tenemos prácticamente presión ninguna, pero a 2000 vueltas sí ya tenemos ese golpe de presión que a unas 3500 se nos queda prácticamente con la presión estable. Entonces, esa presión estable
que motor tenemos y revoluciones hasta 4200 sin ningún problema en un diésel, cuando esa presión ahora mismo a esas vueltas prácticamente es nula. Entonces, no es lo mismo generar una presión para un componente que va realmente de estar parado prácticamente a estar funcionando a su máxima carga, hay muy poco espacio-tiempo. En ese espacio-tiempo, si logramos hacer que esa curva sea mucho más progresiva, en estas partes de déficit que tenemos, en esas partes de déficit ganaríamos más bajos, mucho más progresivos, y ganaríamos esos altos que no tenemos, que va a base de cantidad de inyección. Cantidad de inyección que se nos lo vamos a medir en miligramos por hectómetro, ¿vale? O por embolada. En este caso, el motor iba gastando mucho combustible a altas vueltas y exactamente el efecto contrario a bajas vueltas, una sobrealimentación excedida cuando no teníamos cantidad de combustible para poder hacer una estequiometría perfecta. Que lo más importante es saber que esos inyectores, después de la programación y durante la programación, esos inyectores, la regulación de la inyección es perfecta, ¿vale? Eso se ve a través de la diagnosis, y a través de la diagnosis vamos a saber que el caudalímetro va midiendo una cantidad de aire que para todos los coches no es exactamente la misma, entonces una temperatura de aire en la que nos encontramos, el sensor de presión está trabajando a unos pares. Entonces tenemos que saber cómo combinar todos esos mapas para que los valores no se tropiecen, dijéramos que vayan en una armonía. Entonces, para saber que eso está en armonía, sabemos que las inyecciones y las postinyecciones son mucho más perfectas. Conseguimos que en la cámara de combustión no haya tanta temperatura de gases de escape. Los gases de escape los llevamos al motor, donde aumentamos ahí las temperaturas para esos coches que llevan filtro de partículas, pues eliminar todas esas partículas nocivas que entran a los catalizadores o en este caso filtro de partículas o DPF. Si las postinyecciones son malas, habrán cantidades de combustible no quemadas que se adhieren a esos filtros de partículas. Luego ya tenemos un ensuciamiento y sabemos que esa programación no es una programación que al coche le va a sentar bien. Quizás que sí que notamos cierta potencia, pero en un futuro lo que notaremos son asientos de válvulas con una cantidad de carbonilla, donde el motor va en un futuro perdiendo potencia por ese rebote de válvulas y esa pérdida de compresión. Bueno, pues unos catalizadores llenos de combustible no quemado, en el que se transmite a un nivel de hollín por encima de lo excedido, con problemas de que se nos enciende la luz y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo más importante, y CTM, yo en este caso intento que los clientes entiendan que la reprogramación en este caso ha cogido muy mala fama, y lo que entiendo e intento que entienda el cliente es que con una programación se puede conseguir un nivel óptimo de un motor que no da las prestaciones para circular en ciertas zonas de la carretera, o para nosotros personalmente exigirle ciertas prestaciones que no nos da, y que sí que realmente ese motor está capado por la casa constructora, en este caso por ciertas pensamiento en el que si ese motor va a tener una evolución, darle un caballaje más grande años posteriores para no tener que realizar un cambio de bloque, un cambio de culata o cambios de mecánicos, en los que, pues con la misma mecánica, modificando electrónica, conseguimos más prestaciones. Entonces, está claro que tenemos motores de 1600 con 90 caballos, con 105, con 110, con 115 ahora en 2017. Todas esas inyecciones, que es un motor que puede albergar más caballaje sin ningún problema. Entonces, saber qué es lo necesario para ese motor, qué es lo que estima el cliente en ese caso, si lo que quiere son bajos, si lo que quiere son altos, si lo que quiere es un bajo consumo y hacer un trabajo solo específicamente a que el motor consuma lo menos posible. Se pueden lograr miles de cosas a través de la inyección y a través de los cálculos que realizamos, a través de los mapas, y de una manera muy eficiente. Y en este caso y en esta empresa lo más perfecta posible,
siempre basado en los datos y en los cálculos y en la física, que es lo que nos remite a tener una perfecta y armónica mecánica que va a tener una vida más larga, en el sentido de que todos esos componentes mecánicos que en ciertos momentos de carga o en ciertos momentos de revoluciones tienen cierta tolerancia a coger más temperatura o a tener un cambio fuerte o brusco en el trabajo del desarrollo de la electricidad del motor. En cuanto a la potencia, pues alargar la vida a esos componentes, y no solo alargar la vida, sino también tener unas sensaciones nuevas de parecer que tenemos otro coche. Bueno, pues yo creo que espero que les haya gustado la explicación. Daremos más vídeos, y la intención es dar un poco la transparencia de lo que es hacer un trabajo electrónico con los conocimientos y las herramientas necesarias, y gracias a la experiencia pues se consiguen grandes retos. Bueno, pues espero que os haya gustado. Un saludo, soy Francisco Belmonte, CTM Performance, hasta la próxima.